¿por qué la decisión del gobierno de trasladar a EPA Colombia, ya que lo tengo en la línea, si me permite el cambio de tema? Sí, Néstor, los abogados de EPA Colombia desde hace varios días, no días, ya desde hace varias semanas, habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión. ¿Por qué razón? Porque ellos alegan razones de seguridad, escuchamos razones de seguridad, de amenazas que ella que tuvo allá en el Buen Pastor, en la cárcel de mujeres donde estaba detenida, de amenazas contra su vida, contra su integridad, y la razón específica fueron razones de seguridad que desde hace varias semanas estaba invocando la defensa de EPA Colombia, y esa fue la razón por la cual se trasladó. Sí, ministro, ella fue llevada a la escuela de carabineros de la policía que queda arriba del Parque Nacional, ¿cierto? Sí, señor, a una estación de policía, sí, señor. ¿Y se acaban los problemas de seguridad para EPA Colombia estando allí, sacándola de la cárcel modelo? De la cárcel sí, El Buen Pastor, corrijo, perdón. Sí, se acaban los problemas de seguridad, pues porque esta es una estación de policía donde va a tener todas las seguridades. Las personas, allí en esa cárcel hay, creo que en esa estación, creo que hay 2 personas más, 2 mujeres más privadas de la libertad. Entonces allí sí va a tener todas las garantías de seguridad que con toda razón ella está exigiendo. Usted conoce, ministro, y el IMPEC depende de su despacho. ¿Algún preso en Colombia que no tenga problemas de seguridad? Muchísimo, Néstor. Pero precisamente cuando se dan condiciones ya extremas de seguridad, de amenazas contra la vida, se han hecho traslados. No es el único caso. Okay. El caso de EPA Colombia no es el único caso en que se ha hecho un traslado a una guarnición de policía o en otros casos a una guarnición militar por razones de seguridad. Son muchos casos en Colombia. Cuando se trata de situaciones límites, cuando se trata de situaciones extremas donde realmente haya un riesgo inminente, siempre se hacen traslados o a otras cárceles o a otros patios o a cárceles militares o cárceles de la policía o a estaciones de la policía. Mire, en este momento Colombia tiene un problema muy complejo, y es que el sistema penitenciario tiene en este momento casi 20,000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía. O sea, no es el único caso. Y los tiene privados de la libertad en cerca de 20,000 personas en estaciones de policía, porque ya los establecimientos carcelarios de Colombia no tienen la capacidad para seguir recibiendo más detenidos o condenados. Un problema estructural que desde luego estamos planificando una política pública para solucionar ese problema al mediano plazo. Sí, ministro, ¿este traslado representa un trato preferencial por razones políticas o machismo judicial, como dijo el presidente Petro? Mire, ella tiene en primer lugar, y la razón fundamental para el traslado es que tiene problemas de seguridad. Y reitero que cuando hay detenidos que tienen ese tipo de problemas, personas que pues no tienen ninguna connotación nacional, ni tienen ninguna presencia en medios de comunicación, como el caso de EPA Colombia, se han hecho esos traslados, reitero. Entonces, estamos trabajando para una solución estructural frente a este tipo de casos. Okay. Además, pues, la condena que se le impuso a EPA Colombia, y no es por culpa de la justicia colombiana, es por culpa de una mala política criminal, pues es una pena supremamente alta que no se corresponde, no es proporcional a la gravedad de los hechos, y yo creo que en ese punto también desde el ministerio tenemos que hacer una reformulación de esas políticas eminentemente punitivistas, de algo que se ha llamado el populismo punitivo, en el sentido de que se cree que la única forma de lucha contra la criminalidad es
aumentando penas que ya en el sistema colombiano en muchos casos resultan desproporcionados, como el caso de EPA Colombia, reitero, no es un problema o algo que pueda atribuírsele a la Corte Suprema de Justicia, sino a una mala política criminal de Colombia durante las últimas décadas. Sí, ese ya será un tema para una conversación diferente. Es el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Si me permite hacerle una pregunta final al ministro. Claro, Felipe, adelante. Ministro, usted ya fue fiscal general de la Nación y lo fue con lujo de detalles. Si se hubiera producido un magnicidio como el de Miguel Uribe, siendo usted fiscal general de la Nación y el presidente en ese momento, cualquiera que fuera, soltara tantas teorías sobre el homicidio o sobre el magnicidio, ¿usted qué le diría? Felipe, muy buenos días. Buenos días, ministro. Felipe, yo creo que hay que entender la posición que tiene la Fiscalía General de la Nación en el sistema judicial colombiano. La Fiscalía General está a medio camino entre el Ejecutivo y la rama jurisdiccional. A medio camino es una figura muy autóctona nuestras, porque es el presidente de la República quien terna el fiscal y es la Corte Suprema de Justicia quien elige. Si bien existe una autonomía por parte del fiscal general de la Nación, hay ciertas normas de la Constitución que le permiten al presidente de la República tener una interlocución con la Fiscalía General de la Nación, sobre todo cuando se trata del manejo de situaciones de orden público. En este caso, pues el magnicidio de Miguel Uribe no es un delito común, no es un hecho común, es un magnicidio con graves implicaciones en materia de orden público. Entonces el presidente de la República en estos casos como garante y director del orden público en Colombia, pues yo creo que está legitimado para formular hipótesis sobre la muerte, el magnicidio de Miguel Uribe. Hipótesis que el presidente de la República ha formulado de una manera muy respetuosa, lo hace de muy buena fe y lo hace formulando hipótesis de acuerdo a los avances de la investigación. Aquí debemos recordar que pues el caso lo maneja fundamentalmente la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Pero no debemos olvidar que en Colombia precisamente el presidente de la República también es el director de la inteligencia del Estado y también recibe informaciones de inteligencia sobre hipótesis. El presidente nunca ha dado nada, por cierto, pero ministro, siempre ha sido muy cuidadoso de hablar de probabilidades. Le pido una precisión allí porque Felipe le pregunta sobre diferentes teorías que tiene el presidente Petro. La de anoche, que fue en el Teatro Colón y usted estaba allí, la del presidente Petro, dijo, es posible que el asesinato del senador Uribe Turbay esté por ahí por un negocio de esmeraldas. ¿Usted sabe a qué se refiere el presidente Petro? Mire, ¿Qué tiene que ver Miguel Uribe con el tema de las esmeraldas, pues? Mire, yo no estuve en el Teatro Colón, no asistí, escuché por medios de comunicación precisamente anoche la hipótesis del presidente, pero ¿cuál ha sido, en qué estado está un poco la hipótesis más sólidas, entre otras, sobre el magnicidio de Miguel Uribe? Este magnicidio, como ustedes muy bien lo saben, por las características que tuvo, fue cometido por una organización criminal. Sí. Esto no se trata de delito común, ni se trata de motivos personales, sino que fue cometido por una organización. Una organización intermedia, la que lo ejecutó, pero dadas las condiciones, los indicios apuntan a que detrás de esto tiene que haber una organización mucho más poderosa. Sí. Esta organización más poderosa, según lo que existe hasta este momento, se atribuye a miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, o sea, a un sector de las antiguas FARC. El de Iván Márquez o el de Iván Márquez. Mordisco, sí.
o ahí va el mordisco. Lo que sucede es que el presidente sí tiene información y por eso lanza estas afirmaciones de que estas organizaciones que en un momento fueron parte de la insurgencia de Colombia con delitos políticos, pues se ha dedicado básicamente es al narcotráfico. Y como se sabe, pues el narcotráfico, cuando alguien entra al narcotráfico a través de su organización, pues para el negocio tiene que conectarse con organizaciones mucho más poderosas del narcotráfico, de redes internacionales, y el presidente siempre ha partido de que esa red más poderosa que está detrás de las antiguas FARC o de algunos sectores de la antigua FARC, pues están vinculadas con redes del narcotráfico internacional. Las informaciones que tiene el presidente de la República es que algún sector de ese narcotráfico internacional está en Dubái, y además de que no se trata esa red de tráfico de estupefacientes, sino de una red de tráfico de estupefacientes ligado a el comercio ilícito de esmeraldas. De ahí que el presidente haga esas explicaciones, al menos es la lectura que yo hago de la posición del presidente, porque tengo entendido que él no avanzó con más evidencias para fundamentar su hipótesis.